muy pequeñito, quería hacer cosas y mi papá no, súper conservador. Mi papá no. Usted se acostumbra a ganar dinero y ya no va a querer estudiar. Yo empiezo a trabajar a escondidas. Mi primer trabajo, como a los 14 años, fue vendiendo seguros en una estación de servicio del colegio. Yo decía que iba a hacer trabajos extracurriculares, de esos que ponen y lo que hacía era que con el mismo uniforme del colegio no pasaba nada, lo usaba como estrategia. Para mí siempre el comercio en mi vida ha sido el pilar de lo que he querido hacer. De hecho, mucha gente me ve en redes o me ve en YouTube y se imaginan que yo terminé siendo comediante porque no serví para nada más o porque me iba mal en las clases. Y fui primer puesto en calificaciones en el colegio siempre. La gente pregunta si uno pudiera llegar a iniciar un negocio sin plata, sin dinero. Sí lo puedes hacer. Puedes empezar un negocio sin dinero y es aquellos que parten de tu talento. Cuando tú entiendes que tienes un talento, llámese contar chistes, porque la gente dice, ay, a punta de chistes, no, a punta de trabajo. Minimizamos el trabajo porque pareciera que fuera fácil. Uy, mira este tipo lo que ha conseguido con chistes. Y nuestro invitado de hoy es Alejandro Leiva, mejor conocido como Peter Albeiro. Un apasionado y comprometido en siempre dar lo mejor de sí. Nos comenta cómo desde pequeño su gusto por el comercio y cómo el pasar de la vida ha ido asumiendo retos y logrando hitos importantes en su vida. Desde récords mundiales hasta logros y cualidades en el que él no conocía tener. Una historia cargada de mucho trabajo, dedicación, compromiso para salir adelante y hoy nos comparte algunas de sus lecciones más importantes. En un episodio donde conoceremos al humano detrás de la marca Peter Albeiro y de muchos de sus otros proyectos empresariales. Señoras y señores, sean todos bienvenidos. Esto es Enriquecernos. Amigos, Enriquecernos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, tal cual como lo vieron en la presentación previa, hoy estamos supremamente contentos porque era un invitado que sin duda había que celebrar con café y es nuestro amigo Alejandro Leiva, mejor conocido como Peter Albeiro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Salud. Muchas gracias. Bueno, café colombiano. Cafecito colombiano. Recién molido, recién colado. Soy muy fan del café, tomo demasiado café toda mi vida de pequeñito. Somos dos, hermanos, somos dos. Pero ¿cómo no hacerlo en esa belleza de cultivos? Sí, aparte que mi mamá es del eje cafetero y mi abuelo tenía fincas cafeteras, entonces cuando pequeñito siempre en mi casa café de por la mañana. De hecho hay mucha gente que dice que si a las 2, 3 de la tarde se toma un café esa noche no duermen. Yo me puedo tomar un café a las 11 de la noche para irme a dormir. A mí no me deja dormir es el que queda en la cafetera, como que digo, ay, qué cafecito, espero y me lo tomo antes de acostarme. Mira, como los argentinos también, ¿no? Con el mate. El mate tiene bastante cafeína también. Pero ya llega un punto que en su cultura, sí, que no. desde niño hasta la noche pueden tomarlo y a ellos no les afecta el sueño. Sí, total. Peter, gracias por venir. Bueno, yo le digo Peter cariñosamente porque, todo el mundo me dice Peter, todos ¿sabes? lo conocemos por Peter, pero sí. hoy, el día de hoy especialmente, quiero conversar con Alejandro Leiva. Okay. La persona, el arquitecto, digamos el nombre del arquitecto de los productos como Peter y como otra serie de negocios que has logrado a lo largo de tu trayectoria construir, Alejandro. Entonces hoy quisiera ahondar más ese tema, más la parte empresarial. Muchos te conocemos, o te conocimos pues por la parte de la comedia, de tu talento, pero resulta que Alejandro Leiva es un emprendedor desde niño. Desde pequeñito, sí. Desde pequeñito. Y fíjate, ¿tú qué opinas? ¿El emprendedor nace o se hace? No, tienes que nacer. Yo pienso que uno nace y se prepara para ser un buen o no empresario. Es decir, esa vena de querer vender cosas, de
de esos niños que vemos de pequeñitos que van al colegio y llevan chocolatinas, todo ese tipo de cosas que la viví yo y la han vivido muchos padres con sus hijos, de ver el hijo que quiere vender postres, del otro que le da vergüenza, del que lo acompaña el papá. Yo vivo en Estados Unidos hace ya 13 años y me sorprende mucho que acá existe la cultura que estás en tu casa y llegan de pronto y te tocan la puerta y abren la puerta y son unos niños con su uniforme de colegio vendiendo caramelos, vendiendo dulces o vendiendo algo y a mí me parece chévere, ¿no? Sí. Y Además a la cultura americana le gusta ver al niño trabajando, produciendo. que quiere hacer algo, que quiere Sí, trabajar. exacto. O afuera de los supermercados vemos mesitas con chicos de Ujú, un equipo de fútbol o ujú. algo. Y yo recuerdo que uno de mis vecinos o uno de mis amigos decía, uy, no, a mí sí me da mucha pena y yo si traen, yo le compro todos esos dulces y que lleve el dinero al colegio y yo pongo. Pero es el ejercicio de ver a tu hijo haciendo eso. Y me pasó con mi papá que yo muy pequeñito quería hacer cosas y mi papá no, 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 súper conservador. Mi papá no, 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 no. Usted se acostumbra a ganar dinero y ya no va a querer estudiar. Usted va a querer piensa que agarra y dónde está el título y dónde está el cartón y todo. Entonces, siempre en mi casa, desde muy pequeño, aunque yo nací y me siento muy negociante, muy empresario, muy esto, tenía el conflicto con mi papá, que para mi papá si no había un cartón colgado en la pared, él no iba a ser buen padre, Ah, claro, ¿sabes? claro, O sea, era su su meta. obligación como médico, como profesional, que quedó huérfano a los 9 años y que su papá dejó mucho dinero, mi abuela se volvió a casar y su padrastro, que quiso apropiarse de todo, comenzó a deshacerse de los hijos de mi abuelita, mandándolos a estudiar lejos. Entonces a mi papá lo internaron en un colegio en la capital o sea, ganaban bien, costaba mucho dinero, pero era allá, vamos a tener al muchacho lejos para que no se meta acá. Entonces mi papá siempre peleando porque a mi abuela no le quitaran sus cosas, porque sus hermanos Claro, tuvieran. Entonces nació y creció como un protector, claro. ¿vale? Yo recuerdo de mi papá sus historias de mi abuelo, que nunca lo conocí. El papá, él, pues obviamente, porque mi papá se murió cuando mi papá tenía 9 años, ¿cómo lo iba a conocer? Pero me refiero a que lo conocí desde sus historias como de mi abuelo visitando Nueva York, mi abuelo visitando París, le mandaba cartas a él y a mi Wow. abuela, era abogado. Entonces mi papá, que no conoció muy bien a su padre, se sentía muy orgulloso de decir, mi papá fue un abogado muy prestigioso, Claro. nosotros somos de apellido Leiva, de descendencia española. Entonces, siempre fue como en mi casa el escuchar hablar del abogado, del médico, y me Claro. decían de pequeñito, ¿usted qué quiere ser cuando grande? Médico. Ah, ok. ¿Qué quiere ser cuando grande? Médico. Pero en mi cabeza era la respuesta correcta para tener contento a mi papá. Yo empiezo a trabajar a escondidas. Mi primer trabajo, como a los 14 años, fue vendiendo seguros en una estación de servicio del colegio. Yo decía que iba a hacer trabajos extracurriculares, de esos que ponen Y lo que hacía era que con el mismo uniforme del colegio no pasaba nada, lo usaba como estrategia. Entonces, en las estaciones de servicio llegaban a poner gasolina y mientras la gente estaba ahí, yo abordaba a la persona para venderle un seguro que en caso de un accidente grave no los emproblemaran ni terminaran en una cárcel, sino iban a una casa cárcel de conductores. Era una cosa, era un programa extraño al que era muy difícil que alguien fuera, pero era muy barato. Entonces era decirle, mire, usted nunca sabe qué puede pasar. Es un seguro muy barato que no le va a costar mucho, pero que si lo llega a necesitar en un accidente de tránsito, se ve involucrado mientras viene la investigación, la persona queda detenida, nunca la van a llevar a un lugar donde va a estar con ¿Tenías delincuentes. qué edad en ese momento? Yo tenía 14 años, iba a 14 cumplir años. 15 años. Ok. Entonces, mi mente de negociante decía, yo llegaba, hola, buena, no, muchacho, no, hola, buena, no. Y yo decía, no. Entonces me inventé una estrategia. Yo abordaba señoras. Ujú.
que de pronto tuvieran la misma edad de mi mamá y que me vieran a mí como un chamo de colegio, como un muchacho de colegio, Y cómo tratando a de, los 14 años tratando, logras discernir eso. tratando de rebuscarse la vida y poner como, hola señora, ¿cómo está? Mucho Claro, gusto, soy conectar tal, empáticamente estudiante tal. Conectar con la emoción. con la emoción de que ella, mira, puede ser mi hijo, puede ser mi sobrino. Claro, Claro, si me regala 2 minutos, no la va a molestar. claro. Esta información es muy importante para usted. Me conseguí en una hemeroteca de esa época. Una hemeroteca era para los muchachos que me están escuchando, no había Google, no existía Nada. ChatGPT, nada No. de esa vaina. Era irse a la biblioteca pública Gabriel Turbay de Bucaramanga a buscar en los periódicos viejos accidentes de tránsito. Y me armé una carpetica con recortes de Accidentes. accidentes y terrible tal, para irle mostrando a la señora lo que había sucedido ahí y cómo gente como ella, que no tenía nada que ver, que se quedó dormida, que se tomaron unos tragos o algo, terminaban involucrados en accidentes terribles sin tener nada que ver y el problema en el que se podían meter. Claro, Entonces en las técnicas de venta se le llama tocar el punto de dolor. armé una carpeta de terror diciéndole a la gente, mire, usted no se imagina, y esto sucedió, mire la semana pasada. Y esta gente, ¿y saben dónde está? Y yo me inventaba que Añora estaba metida en un calabozo con 20 tipos de lo más peligrosos. Y en 5 minutos esa gente me compraba y yo terminaba vendiendo mi seguro. Oh, no, no le estoy diciendo, yo no engañaba a nadie, simplemente utilizaba estrategias que por esa época el señor, el dueño de la empresa me decía, bueno, usted es el que más vende. O sea, yo en 10 minutos, en media hora, en una hora siempre vendía. Gente que se iba porque decía, uy, no, esto acá el sol, nadie me presta atención. Hola, buena, ¿le puedo dar una información? Yo no me ponía a preguntar si puedo hablar, si tiene 5 minutos. Adelante. Decía, hola, ¿cómo estás? Mira lo que está sucediendo, quiero que te enteres de... O sea, empecé a utilizar mis propias estrategias para vender Pero, hasta que un día, ajá. te redondeo la historia, hasta que un día un señor al que yo le vendí un seguro resultó un visitador médico. Esta historia la cuento en el libro. Era un visitador médico al que yo perfectamente le vendí el seguro y Ok. tal. Y yo me vendía como el sufrido, pobrecito. No, mire, yo estoy buscando para pagarme mi colegio prácticamente. Ujú. Y resulta que yo estoy visitando a mi papá en el consultorio. Yo iba mucho y voy saliendo de donde mi papá y abrimos la puerta y viene entrando el visitador y me dice, ay, doctor, ¿qué más? Mire, mi hijo. Uy, este no es el que vende los seguros. Este No. no es el que vende los seguros en una gasolinera y yo haciéndome el bobo. Mi papá, seguros. Claro, él me vendió un seguro, es buenísimo, lo felicito y tal. Y mi papá, venga para acá, ¿cuáles seguros? ¿Cómo así que usted está vendiendo? Y dice, no. Hasta ahí me llegó mi trabajito vendiendo seguros porque mi papá era muy bravo. Entonces, no, papi, le estaba ayudando un amigo. No, usted no tiene que irse por allá de vendedor ambulante, ni mucho menos allá que lo humillen, a que lo traten. No, 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 no. Usted es un estudiante, usted es un... Bueno, entonces siempre él con la visión de Claro. uno tiene que prepararse, darse tu estatus. No te van a ver igual si te ven como un profesional, así te ven como una persona que está mendigando atención. Claro. Entonces siempre fue una guerra en mi casa, en yo quiero ser esto, tener mis propias cosas. Peter, ¿a qué crees que obedece ese tema? ¿A un caso quizás como pudiera ser como de rebeldía, de No, no, adolescente? No, no, para nada. porque fíjate, lo fácil sería, mis padres tienen buena posición y yo no tengo que hacer mayor cosa sino estudiar, pero tú ibas siempre a más. Sí, Y en contra de la marea, o sea, en contra de la corriente, porque de repente tu papá te decía, mira, estudia una carrera, y tú decías, no, a mí me gusta el comercio, no, claro, es algo que te brota. yo, Además, que quizás para los que no saben, Colombia como tal, y lo digo con propiedad porque si hay cosas que yo he aprendido y he observado mucho en el tema del comercio, lo he aprendido de los colombianos. O sea, hay una cultura del comercio gigante de sí, años. claro. O sea, hay
Entonces, claro, trato de entender cómo habían algunos techos, o sea, porque tú dices, normalmente algún entrevistado que hemos, de los que hemos tenido han sido emprendedores porque han visto que sus padres lo son, ¿saben? Entonces ahí no hay techos. Pero en tu caso, más bien tu papá, eh, dentro de la formalidad, ¿verdad? Y de los estudios, decía, bueno, Peter, mira, tienes que seguir este camino y tú no. Sí, pero lo increíble era que mi papá, siendo médico, también tenía negocios. Bueno, Tuvimos un hotel en el centro de Bucaramanga donde él a veces me decía, me quiere ayudar y me daba tarjetas de business card, tarjetas de presentación para que yo fuera y repartiera. Y yo iba sin problema y tenía un almacén de zapatos que le fue muy, muy mal. no, ahí está, esa era la parte del cuento que faltaba. Entonces mi papá también, lo que a él le daba miedo era que yo dejara mi estudio para ganar Claro, plata porque le había pasado amigos. claro. Por el lado de mi mamá era totalmente al contrario. Sus hermanos todos comerciantes, absolutamente todos. Ninguno quiso ir De a la carrera, ninguno quiso ir a la universidad. claro. Y con posibilidades. O sea que la tendencia Pero tuya quizás es más del lado del lado de mi de mamá, tu mamá. mis tíos, todos mis tíos fueron del comercio, han sido del comercio, han sido gerentes de empresas preparados en la calle. O sea, Claro, sin una formación como tal académica específica que han estudiado porque se sienten con ganas de aprender más, ujú, pero gente supremamente capaz claro. que con todas las posibilidades del mundo un día dijeron, nada, hermano, yo tengo es que, o sea, tengo este proyecto, yo no tengo tiempo, o estoy aquí o estoy allá. Claro. Entonces, eh, para mí siempre el comercio en mi vida ha sido el pilar de lo que he querido hacer. Yo me encuentro con la comedia, me encuentro con los chistes, empiezo a trabajar en radio, veo que nos llamaban en esa época para hacer una presentación, el alcalde de tal población, tal empresa para una fiesta de fin de año, y en esa época cobrábamos 1.000.000 de pesos colombianos, como que cobres $1.000. Y te hablo hace casi 30 años que eso era buen dinero. Ujú. Entonces yo decía, mira, te paras a hablar una hora, a contar los mismos chistes que cuentas y te ganas un dinero que era 4 o 5 salarios mínimos, te lo ganabas en una hora, hora y 10. Pues hombre, tienes en ti una marca, un talento, algo que te puede producir ese capital. Hago un paréntesis para decir que muchas veces cuando hablo de emprendimiento, de negocios, la gente pregunta si uno pudiera llegar a iniciar un negocio sin plata, sin dinero. Sí, sí, sí lo puedes hacer. Puedes empezar un negocio sin dinero y es aquellos que parten de tu talento, de tu propia experiencia y de que haces algo mejor que otros. Por ejemplo, eres bueno en las matemáticas y un día decides que vas a empezar a dictar clases de matemáticas en la tarde. Tengo un primo que él era un fantástico en matemáticas, Jorge Luis, y él llegaba del colegio con 14, 15 años y le daba clases a los niños del mismo condominio de 5, 6 añitos o 7, 8 añitos de matemática básica, o ya cuando empezaban multiplicación, o ya cuando empezaban a ver álgebra, y él llegó a solucionar problemas de matemáticas y cobraba por hora X cantidad de plata. Pero no necesitas tener un inventario, no necesitas pagar renta en un local, eres tú con tus conocimientos diciendo yo cobro X cantidad de plata por dictar una clase y te voy ayudando y te voy llevando. Entonces empieza a tener muchos clientes Claro. y él empieza a decir, yo no doy abasto con esto. Entonces a los que les iba bien en matemáticas en su colegio, en su universidad, le decía, porque era una competencia sana. Yo siempre fui muy buen estudiante. De hecho, mucha gente me ve en redes o me ve en YouTube y se imaginan que yo terminé siendo comediante porque no serví para nada más o porque me iba mal en las clases, y fui primer puesto en calificaciones en el colegio siempre. Fui muy buen estudiante en la universidad, tenía muy buenos promedios. De hecho, pagaba menos en la universidad el semestre porque estaba becado por mis promedios y mis materias, porque me gusta aprender. Entonces, cuando tú entiendes que tienes un talento,
llámese contar chistes, porque la gente dice, ay, a punta de chistes, ¿no? Mm. A punta de trabajo. Mm. Minimizamos el trabajo porque pareciera que fuera fácil. Uy, mira este tipo lo que ha conseguido con chistes. Con chistes no, O el actor con el teatro, con el arte, ¿no? trabajo. Exacto, O el cuadro que pintó alguien y exacto. Mire, mire este man ahí haciendo rayas de colores. Porque es fácil, hazlo tú. claro, Es fácil, hazlo claro, tú. claro. No, no, pero ¿y por qué tú no lo puedes hacer si lo es? Si tú misma sientes que es tan fácil. Entonces dije, bueno, Peter Albeiro es una marca. La gente me reconoce como Peter Albeiro. ¿Por qué no hacemos que Peter Albeiro, esa marca, empiece a facturar sin esperar sentado a ver, uy, este mes no me ha salido ninguna presentación, ¿qué será? ¿Qué hago? Mm, Que Uy, tú lo este mes sabes que le sucede a muchos a comediantes. muchos comediantes y a mucha gente, no solo en la comedia, en muchos trabajos profesionales que dependen. Sí, Dicto conferencias, entonces, uy, ¿qué hago? Que este mes no me ha salido ninguna conferencia, ¿a dónde me...? Y cuando empiezas tú a ofrecerte, empiezas a sentir que no te valoran igual. Mira, cualquier cosa yo hago conferencias para que me claro, llamen. claro, porque Se nota hay desesperado. una percepción de que estás necesitado, que estás desesperado, ¿no? Claro. Entonces yo en esa época, apenas era el año 2006, 2007, acababa de inventarme el negocio de la vida, que fue hacer chistes dentro de los supermercados muchas horas, ganaba muchísimo dinero, no tenía que vender entradas, ya la gente iba a mercar y se Era, encontraba un tipo contando chistes ahí. era algo, fíjate, aquí quiero también hacer un paréntesis para que sigas degustando el cafecito y hacer la siguiente pregunta, porque hay varias cosas que si vienen intrínsecas de niño, pero hay algo que logro percibir, Peter, y es el análisis constante de eso que conversamos, del contexto, del entorno. ¿Cómo vas a medida que vas dando un paso? Vuelves y escaneas. ¿Qué hay, qué no hay, qué puedo hacer? Y ¿Y, entonces y cómo unes lo haces puntos, bien? claro, unes puntos siempre en busca de la excelencia y de la diferencia, ¿no? Para, digamos que entre la competencia que hay, tú decir, bueno, ¿cómo destaco? Pero claro, tiene que haber un análisis de eso. Claro. Porque si yo no me pongo a observar ese contexto, en dónde estoy parado, un poco como el GPS, ¿no? Ujú. Ok, yo quiero destacarme o quiero ir de un punto A a un punto B, pongo el GPS y me dice, bueno, esto tienes que hacer. Pero claro, Este es el camino. eso requiere un análisis, una decisión y una acción. Y también una inspiración. ¿En qué te inspiraba? Porque cuando tú quieres hacer algo, ¿por qué se te ocurrió? Ujú. ¿Y tú por qué quieres hacer eso? ¿En ¿De, dónde lo de escuchaste? ¿En dónde dónde lo viene? viste? ¿Cómo se te ocurrió? Y muchas veces nosotros somos, en mi caso soy un coleccionista de sueños y soy aspiracional. Yo recuerdo pequeñito en Cali, donde vive mi abuela, los 28 de diciembre, pegado día y noche escuchando chistes de José Ordóñez, uno de los mejores comediantes que ha parido mi país, Ujú. que tiene mi país y mi ciudad. Y él hacía unas maratones en radio. Entonces, él en la radio empezaba a contar chistes y duraba 24 horas seguidas Wow. y se ponía unos audífonos y tenía un computador y él mismo utilizaba sus efectos de sonido y él solito iba manejando su consola, tenía sus chistes ahí organizados y era maravilloso. Y era paralizada las ciudades por completo si yo era un niño. Y mi papá me compraba las cajas de cassette y yo ponía a grabar esos chistes. Y Ujú. si dormía un rato me levantaba y luego escuchaba porque me encantaban los chistes y me encantaba coleccionarlos. Y yo decía, algún día quiero ser tan bueno como él y quiero hacer cosas tan buenas como las que hace él. Pero siempre también he tenido en mí que si algo lo puedes mejorar, lo puedes hacer distinto, le puedes dar tu toque personal, es muy válido también, Claro, ¿sí? total. Sí, al final nada parte digamos, de cero. O sea, Claro, todo siempre parte de algo y se adapta. claro. Entonces, Elon Musk no se inventó la rueda, Elon Musk no se inventó la electricidad, Tal cual. Elon Musk no se inventó, pero agarró
muchas cosas que ya vienen de mucha historia y las mejoró, Claro. les puso su estilo y las hizo icónicas. Entonces, cuando yo tenía cuadernos que coleccionaba chistes y cuando yo ya era un comediante eh, reconocido en radio, pues no quería hacer exactamente lo mismo, sino decía, hombre, yo tengo otras capacidades y mis capacidades van, o mi fuerte es el hacer gestos, el hacer caras. A mí me va mejor en vivo y en directo que en radio. No soy un tipo de radio, estaba aprendiendo, pero soy un tipo de show, de escenario, De puesta en escena. de puesta en escena. Dije, quiero hacer esto mismo que hacía José en otro formato, a ver si funciona. Y parado un día en la mitad de un supermercado decía, aquí hay marca de leche, de soda, de pasta, de carne, enlatados. Cada marca de estas puede ser un patrocinador mío, un sponsor. Convenzo al gerente del supermercado de que me deje poner un escenario en una parte y él, que no, él no, o sea, que él solo me deje hacer eso y yo me encargo del resto. Y convertí un formato muy bonito porque era, la gente iba a hacer mercado con el carrito y ¿qué es lo que está pasando allá? No, hay un tipo acá contando chistes. Y habían sillas para que la gente se sentara porque abrimos un espacio y eran 100 sillas. Y la gente se sentaba a reír y podían durar 10 minutos, media hora, pero había gente que duraba horas y horas enteras y guardaban el puesto y llamaban por teléfono, oye, ven que acá hay algo y es gratis y está. Y cada hora yo duraba 50 minutos contando chistes y habían 10 minutos de descanso. Okay. Y en esos 10 minutos de descanso, la marca que yo estaba representando en ese momento, llámese un yogur, una leche o algo, tenían premios en productos, en dinero, en camisetas, en gorras para los que estaban ahí. Y luego vienen emisoras de radio y quieren empezar a transmitir lo que está pasando ahí para afuera y vienen otras marcas que no tienen nada que ver con el supermercado, concesionarios de carros, clínicas odontológicas, seguros, a promocionar y patrocinar no el show como tal, sino la transmisión en vivo de los chistes para los que iban en los autobuses, en los taxis. Okay. Entonces, eso se convirtió en algo tan grande y tan masivo que yo encontré inédito, además, en Colombia. Sí, inédito en ese formato. Claro, correcto. Pero eso se lo inventó José Ordóñez y Claro, él fue claro, el que, bajo otra forma, pues. él fue el que hizo que fuera posible y que alguien le sintiera que eso era atractivo. Claro. Realmente, él es el precursor de ese formato y a quien nosotros los comediantes le debemos que alguien abrió ese espacio y nos abrió esa puerta. Entonces, cuando yo empiezo en el año 2004 a ver que eso funciona, yo duro 40 horas seguidas contando chistes de pie, de memoria, ya me sabía los chistes, ya me los iba aprendiendo y cuando ya mecánicamente te sabes algo y ya la marca el celular en esa época Comcel te dice, me encantó este formato, los chistes, no chistes vulgares, la familia riendo, vendí tantos celulares, quiero ser exclusivo como operador celular a nivel nacional. O sea, quiero que la gira que haces no vaya a otro operador de celular que no sea yo. ¿Cuánto cuesta eso? Entonces, te la pones así, bombita, y me siento con mi manager y le digo, hermano, me están llamando para esto. Y yo era el que negociaba todo. Tenía colaboradores, Julio César Báez, que fue muy importante en mi vida. Concretábamos y él iba y ponía la cara y hacía el trabajo sucio. El de no, si no es así, no, me están ofreciendo de otro lado, mentira, no nos están ofreciendo nada de ningún otro lado, pero era la posibilidad de decir, súbele un poquito, vamos a hacerlo así. Si me firmas ya, te puedo dejar esto y además negociar. Puede grabar un comercial, puede esto, o al final, pero te hablo de que para esa época podía perfectamente vender $50,000 en un fin de semana en pauta de radio, televisión local y el supermercado por ser, porque ya los supermercados, lo quiero acá. No, ya negocié con otro supermercado. Lo que vendía esa gente y lo que hacía esa gente. Entonces, capitalicé muy rápido.
ganaba mucho dinero, demasiado más que el que podía gastar, y empecé a capitalizar, a poner el dinero para empezar y experimenté con muchos negocios y con muchas cosas. ¿Cuáles fueron esos? De todo. Tengo un libro que se llama El sueño del millón de dólares. Tuve un spa, vendí postres, tuve un club de taxistas, tuve un lavadero de carros, Eso en organizaba este, conciertos al eso en este, mismo tiempo, en paralelo, paralelo. paralelo porque yo pensaba, el día de mañana me pasa algo y dependo de que yo esté. Si yo vendo unos tickets para un teatro, para un show de Peter Albeiro, la gente espera, el que va a salir ahí es Peter. Claro. O sea, yo estoy ahí clavado de cabeza, metido ahí. Atendido por su Entonces, propio dueño. exactamente. Entonces, no es tan fácil como mandé a alguien, yo no puedo ir, pero no, Claro. La envía a tienes mi que estar ahí. gerente. Entonces, imagínate cuando tienes mucho éxito y tienes un empresario que te firma un contrato el jueves, otro diferente el viernes, otro el sábado, y tienes una presentación Los Ángeles, Chicago, Miami, y luego vas a México, y luego vas a Colombia y empiezas a hacer todas las ciudades de Colombia. Llega un momento en que, en que un año no te alcanza para tantas ciudades y para tantos lugares. Y la gente te ve como, uy, pero chévere, usted independiente, no tiene jefe. Tengo 1.500 jefes. Y es cada persona que firmó el contrato, tengo una relación contractual con alguien y le tengo que responder a Jorge, a Carlos, a María, a Marta, a no sé qué producciones, a tal. Entonces se te vuelve una vida demasiado esclavizante. Claro, y hacerlo los días que te provocan, los días que no te provoca. ¿Cómo gestionabas eso, No, Peter? es terrible porque yo tenía casi 2 años vendido adelante. Imagínate. Entonces llega un momento en que se casa tu prima tal, Ya no, tengo, ese día ya estamos. Pero puedes hacer algo, no, no puedo hacer nada. claro, imagínate. El tema de los eventos es Sí, así. no te puedes enfermar. El tema del artista, en realidad, ¿no? Entonces tienes una marca exitosa que se llama Peter Albeiro. Le, le- Me pasó un día en un supermercado que viene una señora súper emocionada. ¡Ay, mira! Muchacho, el de los chistes. Me encanta tu humor, mira. Y llama a la hermana. Oye, mira, ella es mi hermana. Y bueno, me tomé una foto y la hermana dice, pero mira, yo nunca lo he visto, ¿cómo se llama él? Le pregunta a la hermana y la hermana me dice, ¿cómo que tú te llamas? Entonces yo le digo, pero bueno, tú hasta, o sea, me hizo reír porque hizo tanto escándalo que me conocía, que Claro. cuando la hermana le preguntó quién era yo, ella no tenía ni idea quién era yo. Entonces le dije, ven, pero se supone que tú me conoces. Claro, yo me veo tus videos. Y no, tú no sabes cómo me llamo yo. Dice, bueno, la verdad es que no me acuerdo porque yo en Google pongo comediante colombiano y tú me sales siempre de primera. Claro. Es en serio. Y eso hace muchos años. Si tú colocas en Google comediante colombiano y le das enter, y ha sido una bendición tan grande que la gente me referencia por comediante, porque soy colombiano, por el acento, por la vaina, que al final dices, bueno, cuando tienes una marca, cuando tienes algo que haces bien y que trasciende a muchos Sí. países, a muchos idiomas, pues vale la pena. Pero no es lo mismo cuando tienes una empresa, que tienes empleados, que tienes un inventario y que si un día no quieres ir, llamas por teléfono, vas cuadrando todo y estás presente por teléfono, tal, pero no depende de ti. Entonces, ha sido Ahora, un fíjate, poco Peter, complicado. parte un poco de la filosofía que manejamos acá es conocer aquella riqueza que va más allá del dinero. Ujú. Y tú has sido no solamente alguien que ha sido muy dedicado a lo que hace en distintas facetas, siempre has buscado dar el todo, incluso un poco más. Ujú. Como comediante también destacaste y ha sido brillante tu carrera. Como empresario también has tenido, por supuesto, tus aciertos y tus desaciertos. ¿Qué te llena a ti, Peter, como tal? Porque tienes relativamente lo que todo el mundo quisiera tener.
fama, dinero, cariño del público. ¿Qué llena a Peter? Bueno, yo creo que más allá, sí, más allá del tema económico, que a mí me parece chévere también poder ver resultados económicos, ¿sí? Y digo chévere porque a veces también el romantizar el no, es que lo que dice la gente, ¿no? No, es que no todo puede ser plata, no, no, está bien, es correcto. Pero yo creo que la gran mayoría de los seres humanos cuando Porque inicia... como que la plata me daña. Ah, Ya sí, es un clásico. No, es que la plata lo daña, lo sí, sí, corrompe, la plata lo vuelve mala gente. sí, de que déjame mostrarte Dios que si me gano la lotería no, no me Sí, va a dañar, dice un meme por ahí. sí. Entonces, ¿a mí qué me llena? A mí me llena el saber que, que soy productivo, que todavía puedo crear, que todavía me puedo equivocar. Yo le agradezco a Dios por cada problema que me da porque me ponen los pies en la tierra. A veces el tener problemas, el entender que no controlas todo, es chévere, créeme, o sea, no, no es fácil, pero es entender que y admirar profundamente a quienes lo han logrado en ciertos sectores. Gente, yo solo, lastimosamente no, pero sí, claro, uno termina siempre contando lo bueno y es lo que destaca y wow, pero si yo me pusiera a hacer podcast de las veces que me ha ido mal y de lo bruto que he sido, a pesar de ya la experiencia, creer que esta vez no, esta vez sí lo voy a lograr, pero ¿por qué? Yo me caigo muy seguido y yo me doy totazos contra la vida muy seguido por confiado, pero sigo aprendiendo y han pasado muchas cosas y mucho tiempo. Entonces yo siento que la verdadera riqueza consiste en, en esa satisfacción de, marica, sí, sí pude, sí tenía razón, mire que sí se puede. Y siento que tenemos Y si la... no se puede, aprendiste. Sí, Y tengo una también. nueva manera de Sí, hacerlo mejor. sí, sí. A veces y lo digo con mucho cariño y sin ir de pronto a herir susceptibilidades. Pero he conocido tanta gente en este país, yo vivo en Estados Unidos, que vienen de sus países y que viven en el pasado. Y que cada vez que pueden te recuerdan, no es que yo fui, yo tuve. No, tú no te imaginas, tú me ves ahorita así, pero lo que yo tuve, lo que yo hice, tal. Y ya, men, pasa la página. Ahora, si lo pudiste hacer allá, ¿qué te impide hacerlo acá? Si eras tan bueno y entendías porque el proceso es el mismo, a veces le dicen, no, 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 es que en Estados Unidos es más fácil, hay más oportunidades. Puede que sí, pero lo que hablaste al principio, si yo soy marinero y si yo sé manejar un barco, claro, voy a encontrarme mares que de pronto no voy a ser capaz yo de navegar Sí. porque se requiere otra experiencia, otro talento, pero lo natural es que yo trate y lo intente porque en casi todo lado es lo mismo, Claro. ¿sí? Hay ciertos patrones similares. Sí, alguna vez leí que la profesión más antigua del mundo era la prostitución, lo decían, y resulta que la profesión más antigua del mundo es el comercio, o sea, desde que yo recuerdo viendo cosas, historias, siempre el comercio está ahí, los mercaderes, Sí. el intercambio de yo tengo, yo te doy de esto, tú me das de esto, es lo mismo y en eso nos pasamos la vida entera, en los mercados. Y tú dijiste, bueno, como la prostitución no se me da, pues entonces me pongo a comerciante. Exactamente, yo prefiero más bien, me va mejor, duele menos. Sí, sí. Entonces, ha sido un proceso de entender, en mi caso, que no todo lo hago por plata, no todo lo hago por dinero, pero que al final, si lo haces bien y resulta ser un buen negocio, el beneficio económico va a estar ahí. Claro, es una ¿Y consecuencia. y qué haces con lo que estás ganando? Claro, ¿Qué haces con lo que estás ganando? ¿En qué lo estás reinvirtiendo? Yo claro. soy un tipo que vivo muy bien y trabajo para vivir bien. Y pienso en un futuro cercano y pienso en un futuro lejano, pero es más importante para mí mi futuro cercano, el mañana, el pasado mañana. No soy irresponsable de decir, no, de malas, después miramos qué hacemos. No, debo ir
pero sí soy un tipo que se da mucho gusto con el ahora que puedo tener, Claro. ¿vale? Entonces, Valoras mucho el hoy. sí, y lo digo yo lo digo con cariño, no soy un coleccionista de saldo en el banco. Si entráramos a la cuenta del banco y la gente se imagina, no, usted quién sabe cuánto, yo medio veo que hay dinero en el banco y eso me voy es Claro, invirtiendo, gastando, comprando claro. responsablemente en cosas que digo, bueno, ¿yo por qué voy a esperar para tener un convertible cuando ya me toque bajarme, me ayuden a bajar entre cuatro porque no puedo? No, lo voy a tener ya y ¿por qué no? Si no me estoy sobreendeudando, me estoy endeudando a tal punto que estoy aparentando lo que quiero ser sin Claro. poderlo ser. Claro, es una forma diferente de disfrutar ciertos placeres por la cual es válido y se trabaja. Ujú. Es válido para, tú lo decías, para vivir bien, para vivir mejor, para ayudar a los nuestros, ¿no? Para la Sí, familia, pues, en y realidad. entiendo que en nuestros países también hay esa cultura de soy el papá, tengo un terreno, aquí voy a construir un pequeño edificio, el primer Ujú. apartamento se lo voy a dejar al hijo menor, este es para la niña y esto es para el otro. Eso es perdón, pero eso no, yo no le encuentro sentido a eso. Claro, siempre es muy Que como tenerlos en el nido allí, ¿no? sí, bueno, y está bien, o sea, Sí, cada quien hace con su dinero lo que quiere, sí, 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 sí. pero ¿eso qué es? O sea, no entiendo, ¿y tu vida? ¿Y dónde estás tú? Claro, Sí, o sea, ¿y yo por qué le tengo que regalar un apartamento a mi hijo? Que lo compre, que se lo gane y yo le claro. enseño cómo Es que haga. es distinto, bueno, la misma palabra lo dice, es distinto el dar el pez que enseñar a pescar. Exacto. Es distinto. O sea, si yo me acostumbro a que me den el pez, el día que no me lo den, sufro. Sí, sí. En cambio, me pudiera costar un poco más al principio aprender, pero después que tengo alas, vuelo. Sí, 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 Y al total. final pienso que como padres, uno lo que busca es que justamente los hijos sepan cómo luchar contra las embestidas de la vida, porque van a llegar. Sí, ¿no? Y estar preparado para también para los golpes. Yo he perdido dinero, mucho dinero que me ha costado trabajo ahorrar y ese no fue el fin del mundo tampoco. El que conoce el camino no tiene miedo a perderse, digo yo. Así es. Cuando ya tú lo sabes hacer, sí, va a costar, pero pasa la página. Vuelvo y te digo, a veces no puede ser que un golpe económico termine acabando con la vida de uno. Gente que termina pegándose un tiro, botándose Claro, al un tren, todo ese tipo por claro, dinero, hombre, no o claro. sea. Sí, debe ser muy duro uno el día de mañana quedar después de que tenía, pero Sí, mientras tengas vida y salud, sin duda, si es un problema de, digamos, dinero, se puede resolver. Se puede sí, resolver. sí, sí, Decía uno de nuestros invitados, lo fácil de los problemas de plata es que se resuelven con plata. sí, así, Listo. eso es, Ahora fíjate, nos hablabas de los errores. Hay muchas personas que están buscando, que están viendo cómo poder emprender, qué hacer. Claro, hay un bombardeo ahora de redes. Haz esto y te ganas 1 millón, haz esto y te ganas 2 millones, haz esto y te ganas 182.000 millones. Em, ¿Cuáles pudieras decir, en tu caso, que han sido esas lecciones de esos errores y qué checklist haces ahora al momento de emprender algo nuevo? O sea, ¿cuáles son como si los parámetros que tú dices, hay que revisar esto y esto para pulir un poco más la puntería, ¿no? O sí, sea, minimizar el error. El riesgo siempre va a estar. En siempre. un negocio siempre va a estar Ujú. y hay que tenerlo en cuenta en la ecuación. Pero claro, no lo que busca justamente en la formación y en la educación es minimizar ese error. Por supuesto que siempre que hagamos negocios van a ser con personas y las personas pues tenemos errores, Sí. todos erramos. Y obviamente el dinero también es algo que desata pasiones, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál pudiera ser un poco ese? Bueno, yo soy muy de mercado, todavía muy tradicional. Yo siento que cuando quiero iniciar un negocio tengo que hablar conmigo mismo porque pues la plata al final me la gané yo y si la pierdo el que la va a perder soy yo y el que la tengo que recuperar soy yo. Entonces, más allá del riesgo económico es qué tanto me apasiona lo que voy a hacer, qué tanto me ilusiona lo que voy a hacer.
No hay nada más bonito que empezar un negocio con ilusión. Eso es espectacular. Es verdad. Hay mucha gente que tiene mucho dinero y tiene inversiones acá y firma un cheque y tiene inversiones allá y a veces ni se acuerdan Sí. en dónde tienen el dinero metido. Está bien, pero el común de nosotros los mortales, a los que nos gusta el comercio, al que nos gustan los negocios, arrancamos con ilusión. Sí. Sin embargo, esa ilusión tiene que ser muy controladita. Yo, mis negocios siempre han sido enfocados en algo que a mí me gusta, me apasiona, me quiero hacer, de verdad me encanta y que yo mismo lo pueda hacer, Ok. ¿vale? No soy del tipo de inversionista o el tipo que entra en el negocio donde yo tenga que poner el dinero y no vuelvo a saber nada y entonces, mira, es que tengo un amigo que si le das este dinero, tú no tienes nada que hacer nada, si no tengo que hacer nada y no me interesa. Entonces, desde muy pequeñito a mí, por ejemplo, los carros han sido parte de mi vida, me encantan, me los disfruto, me los gozo, admiro un carro, me gustan los carros, desde los deportivos, los futuristas, hasta un carro común y corriente. Y me encanta el entender cómo funciona un carro, cómo funciona un motor. No soy ingeniero, nunca he estudiado ninguna ingeniería, Ok. pero a partir de la lógica, de lo básico, entender que un motor funciona con corriente y con gasolina, que debe tener una... Y cuando empiezas a entender ese tipo de cosas tan simples y tan básicas y luego cómo eso va acorde a la tecnología porque un carro tiene 600 caballos y ocupa el mismo espacio de otro y el motor es V6, V8, V10 y como todo este tipo de cosas a mí me apasionan. Ujú. Ahora, cuando lo llevas a la práctica y lo vas a poner en un negocio, entiendes que una persona, en mi caso que empecé rentando carros, una persona que renta un carro normal, ¿a él qué le interesa? Que consuma poquito combustible, que Ujú. tenga 4 puertas, que tenga buen espacio en el baúl, porque Ujú. yo rento carros a turistas. Entonces me empiezo a especializar en carros sencillos, que sean confiables, que sean bonitos y que a la gente le cubran o le suplan una necesidad. Ujú. ¿Vale? Como me apasionan los carros, me encanta manejar carros, entonces empiezo a crear una pequeña compañía que hoy se convirtió en algo muy grande, pero que me disfruto y me gozo desde la hora que llego hasta que me voy. Yo llego a un lugar donde hay carros, hay baterías, hay que prender, hay que ir a cambiar aceite, hay que revisar llantas, hay que revisar caucho, hay que revisar Y lo todo. haces, y claro, como te gusta, lo haces natural. O sea, no te ves Natural. forzado, no te Exacto. fluye. Entonces, Además, perdón, Peter, que conectas dos cosas que han sido también claves en tu desarrollo, que es el gusto por los carros, pero es el servicio. total. Total, y me gusta. La gente se sorprende que yo mismo vaya a entregar un carro al aeropuerto. Uy, atendido por su propietario. Se bajan del avión ellos esperando porque yo por los contactamos por WhatsApp o cuando ya llegan. Es un modelo de negocio que me Ujú. inventé hace mucho tiempo y que he ido perfeccionando. Nos llamamos Super Nice Rentacar, Super Nice Boat Rental, Super Nice Auto Sales, porque quiero reflejar, es un libro de Robert Kiyosaki que me leí que se llamaba El toque de Midas y lo leí Ujú. como en el 2014, 2015 y lo escribió con Donald Trump y hay una parte en el que me marcó un capítulo que se llama El poder de una marca y Kiyosaki cuenta cómo un día se compró un Rolex falso para aparentar que podía tener un Rolex y tuvo una conversación muy fuerte con su papá donde el papá le dijo, eso es ridículo, lo que estás haciendo es una idiotez. Ujú. ¿Quieres engañar a quién? Cuando tú mismo sabes que lo que tienes ahí no es real. Claro. ¿Crees que un Rolex falso se lo pone a alguien que de verdad se valora, de verdad? O sea, ¿qué quieres? ¿Aparentar? O sea, eso es una estupidez lo que haces. Ujú. Y entonces él le cuenta por qué realmente un Rolex original cuesta lo que cuesta, porque no son los materiales, es lo que representa la La marca, es marca. el estatus que te da. Y en ese momento, cuando yo empiezo a leer ese capítulo y empiezo a entender tantas cosas, él dice, la marca de una empresa es el reflejo de lo que es y de lo que quiere ser. Y el nombre de una empresa es súper importante. Y cuando escogí el nombre Super Nice para mi empresa, bueno, se lee fácil,
se entiende en español, se entiende en inglés. Una persona que no tenga ni idea de inglés también lo puede pronunciar y es fácil de explicarle que es súper nice, es súper bien, súper agradable, Sí. súper nice, es súper cómodo, De esas súper primeras chévere. palabras que uno se aprende Sí, nice al hablar es, inglés, ¿no? sí, ¿Qué tal eso? Está nice. have a nice day. ¿Qué tal? Nice. Nice. Sí. Entonces, fue un clic total entre lo que siento yo cuando estoy en mi propio negocio, volviendo y retomando lo que hablábamos al principio. He tenido negocios de toda índole, de todas las formas y todo, y para todo me he querido preparar. Es decir, si no viene la persona que lava los carros, yo los puedo lavar. Si no viene la persona que entrega los carros, yo los puedo entregar. Si no viene la persona que, o sea, yo puedo en Pero determinado caso es parte hacer. de algo que tú mismo digamos, te pones como objetivo. No, es el que ya me fue mal en muchas cosas que yo no controlaba. Ok, Me consiguió una señora que vendía unas fresas espectaculares y la invité a un sueño que yo tenía y no era el de ella. Y era, estas fresas, señora, pueden ser las mejores fresas con crema del planeta. Esto es una cosa increíble. ¿Por qué no le hacemos? Bueno, está bien. Y la llevo y renté un espacio en los supermercados de mi ciudad y le pusimos de nombre Frutipostre porque eso tenía unas fresitas con otras frutas y le puse un empaque y busqué un diseñador y ella no entendía lo que pasaba y era que detrás de la receta de ella estaba yo como vendedor y como, wow, con esto vamos a ganar claro. mucho. Bueno, mira la historia de McDonald's. Tal cual. La diferencia es que ella tenía su receta, yo fui muy respetuoso de eso y cuando empezamos a vender como loco, esa señora dijo, no, esto no es la vida que yo quiero. Ah, Yo, ¿cómo se le ocurre que yo vendía 100 tarritos de fresas y con eso yo ya quedaba lista y me iba para mi casa y tal, y ahora usted quiere que vendamos 1000? ¿Y quién va a hacer estas 1000? claro. Pues contratamos más gente. No, yo no quiero que... Era una receta y una cosa de ella también muy entendible. Bueno, la historia de McDonald's. Fíjate. Sí, pero la diferencia es que él sí se quedó con el... No, Él quiso crecer. pero fíjate cómo los hermanos McDonald's Ujú. se resistieron. Se resistieron a crecer, se Sí, sí. resistieron o sea, hay una resistencia. Sí, y yo lo dije en un podcast y eso es viral y por ahí me insultan y me dicen, es que usted cree que todo el mundo quería ser rico, pues ella tenía su vida. No, hombre, estoy contando la historia de que a mí me Claro, pasó claro, que le metí mucho dinero a algo que no controlaba, que claro, no era mío y que yo no sabía hacer en claro. ese momento. La más fácil cuando ella se retiró fue, venga, hagamos otras fresas y otra cosa, pero no, y sí nos iba bien y vendíamos, pero no era o sea, cuando ya yo sabía que no era el producto del que yo me Claro, enamoré, claro. era como que, ay, no. Pasaba como el Ya, Rolex falso. sí, Ya te decía, no es lo original. me desinflé. Sí, 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 sí. Entonces, súper importante que una persona que quiera emprender o que quiera armar un negocio lo haga a partir de algo que sabe, que controla, que le gusta, que le apasiona. Si a usted no le gustan vender cosas, hermano, no se meta. No se meta. Mira, hay un Va ejemplo. muy del autoanálisis. Sí, hay un ejemplo muy claro que lo he puesto muchas veces. Y es, vemos en Instagram a una señora, a una amiga, a alguien conocido que empezó a vender fajas, pijamas, camisetas y le empezó a ir bien. Y uno dice, "Oye, le está yendo bien, hombre, le está yendo bien". Como hay algo inspiracional, Ujú. que puede ser también la envidia, puede ser el yo también puedo, miren, y esta, manos, porque si ella puede, yo no, Claro. yo también lo quiero hacer. Y vemos los resultados y vemos lo bonito, pero no sabemos qué hay detrás de todo este trasfondo, ¿no? El proceso. Entonces, hay algo que es gratis y es la planeación. Si tú agarras una hoja en blanco, imagínate que ya tienes tú, ¿qué quieres montar? Vamos a armar tal negocio. Ya lo tenemos. No lo piense, ya, o sea, visualícelo, ya lo tiene. Vamos a vender camisetas. Ok, aquí al lado tenemos un storage y tenemos 10.000 camisetas. Ya las tenemos. O sea, no esperes a llenar ese storage o ese cuarto al lado con camisetas. ¿Cómo las vamos a vender? ¿A quién se las vamos a vender? Planear es gratis, pero la gente empieza por el revés. Mira que yo
dicto a veces un taller que se llama Introducción a los Negocios. Me gusta porque me apasiona hablar del tema y todo, pero pues no es rentable en el sentido de que me gasto demasiado tiempo pero de vez en cuando lo hago. Entonces son unas mesitas, son 12 personas y yo les regalo una libreta que dice El sueño del millón de dólares, promocionando también mi libro que al final va incluido dentro de la inscripción. Okay. Y cuando comienza el taller, yo a todo el mundo le hago una pregunta y les pido el favor que la contesten en la primera hoja. Y hago una pregunta y es, ¿qué tiene Amazon que la hace una empresa exitosa? ¿Qué tiene Coca-Cola que la hace una empresa exitosa? ¿Qué tiene Walmart que la hace una empresa exitosa? Es una sola palabra, contesten. ¿Tú qué contestarías? Yo contestaría, ya me sé la respuesta, perdón. Clientes. Exacto. Claro. Entonces, claro, no, y está bien. Porque cuando uno sabe la respuesta, sea porque la escuchó, sea porque uno dice, tiene razón, la gente se enfoca demasiado en la forma, en quiero una empresa súper linda y quiero que cuando la gente llegue vea esta pared bien bella y que aquí hayan unas florecitas y tal, y nos enfocamos mucho en la forma y no nos enfocamos en lo realmente importante para un negocio, y es que un negocio sin clientes no es negocio. Nada. Yo puedo tener el restaurante más bonito que tengo ahorita y verlo solo me duele muchísimo. Y ver días que está solo y dar una vuelta a mi alrededor y ver que el restaurante que estaba al lado ya cerró hace 4 meses y el que estaba aquí también cerró, pero afuera atrás hay uno que está lleno todavía y lleva 15 años ahí, y decir, oye, qué chévere esta gente, porque este que cerró, este y yo que todavía estoy tratando no he podido. Entonces, cuando tú entiendes que los clientes es la razón fundamental por la cual tú vas a hacer un negocio y sin clientes no tienes nada, es en lo que te tienes que enfocar, ¿vale? Entonces, vuelvo al ejemplo para cerrar y concluir esta parte. Vamos a vender camisetas, ¿ok? No las compremos todavía. ¿Cuáles queremos vender? ¿Dónde las vimos? Ah, las vimos en una tienda, nos cuestan a 8, a 10 dólares. Ah, ok, si compramos tantas. ¿A cómo las venden ellos? No, las venden a 12. Ah, ok. Yo le digo a la gente, hermano, ¿para qué va a ir a comprar 20 camisetas a 5 para vender a 12? Compré una en 12 para venderla en 12. No, porque qué negocio tan tonto. Compro una camiseta en 12 para venderla en 12. Sí. ¿Y qué estoy ganando? El cliente, la experiencia, Claro. el aprendizaje. Estás validando. ¿Cómo esperas vender 20 camisetas en 12 si no has vendido la primera en 12? Invierte 12 Claro. y invierte un poquito de tiempo. Dicho todo esto, si te sientas en una hoja y empiezas a planear un pequeño negocio y te pones en todos los escenarios posibles, y antes de hacer una inversión y de verdad sacar y llenar, empiezas por lo más importante, vas a ahorrar un mundo de tiempo y de espacio. Pero la gente quiere ver resultados, la gente quiere tener la presión de Dios mío, ¿y ahora qué hago? Me puse a prestar dinero, me llegó un préstamo, me dieron una tarjeta de crédito que yo no tenía y dije, bueno, con estos 3.000 dólares que tengo de cupo voy a hacer algo, y esa misma plata tiene que pagar la tarjeta de crédito. Es demasiado riesgo y demasiado complicado. Entonces, nos falta mentoría, nos falta Preparación. preparación y preguntarle al que es. Calidad en las preguntas, ¿no? Que nos Sí. hacemos también. Yo veo protestas en mi país y en todo lado de muchachos esperando y ¿cómo se dice? Exigiendo educación gratis. La educación es gratis, ya existe, Claro. ya la hay. Lo que tú esperas gratis no es la educación, lo que tú esperas gratis es el cartón que vas a colgar en la pared, que es diferente. Porque tú no vas detrás de una educación ni de una preparación, tú vas detrás de un cartón que voy a poner aquí detrás y que valide que soy contador público, médico cirujano, abogado, especialista en leyes. Eso es lo que él busca, pero no te has dado Que cuenta. para los que de repente no lo saben, de ahí en adelante es que viene el joropo. Ujú. De ahí en adelante es que viene el mambo. Entonces,
Hay muchas cosas que puedes aprender y con la que puedes desarrollar y luego preparándote puedes lograr lo que quieras, hacer lo que quieras. A Claro, mí me faltaron 1 año y medio para ser abogado. ¿Y por qué no terminó? Pues porque en ese momento entraron otros proyectos y me di cuenta que no necesitaba terminar. ¿Y no te arrepientes? No, para nada. ¿Y entonces para qué estudiaste? Sí, porque me sirve y me funciona y me gusta y me encantó haber aprendido y haber estado hasta ese proceso. Sí, venimos de un poco de la cultura, ¿no? Del pensar que ese cartón nos va a validar ante la sociedad o de que ese Rolex nos va a validar ante la sociedad. Y, y al final es siempre como buscar algo de afuera hacia adentro y no, ¿Sabes es cuántas desde adentro hacia sí, afuera. claro, ¿sabes cuántas personas hay que tienen un cartón detrás de una pared con el nombre y con todo y no tienen ni idea ni saben hacer nada, Claro. ni son tan buenos? Y no, capaz no terminan viendo que no es su pasión. Ahora, Puede ser cualquier profesión que tenga y le termina, mira, gustando la pastelería, exacto. eh, Yo, cualquier otro, yo he conocido cualquier en la otra radio, en la profesión. televisión, mucha gente que no estudió ni radio ni televisión, ni son periodistas y lo Sí, hacen súper bien. sí, Y estudiaron administración de empresas, ingeniería industrial o lo que sea, claro, y no tienen nada que ver con la televisión y lo hacen mejor que otros. ¿Por claro. qué? Porque encontraron una vocación, una inspiración. Ahora, encuentras un abogado que es muy bueno y dices, ¿y él en dónde estudió? En la universidad tal. ¿Y por qué si él tuvo 100 compañeros más de esa misma universidad que tuvieron los mismos profesores, que tuvieron las mismas materias, los otros 100 no son tan buenos como él? Por eso yo particularmente opino cuando hablan de que este colegio es bueno y este colegio no es tan bueno, yo digo que eso no va del colegio. Influye un poco El entorno y el a quién te networking, rodeas. sí, Sí, eso ayuda. sí, sí. O sea, eso ayuda. Pero ahí está, en tu pregunta, está justamente la respuesta Sí, a ese mismo tema. O sea, ¿qué pasó con esos 100 que se graduaron en esa promoción? Y tú ves destacando 2, 3. Se graduaron en la misma universidad, todos tienen el mismo título. Bueno, pero hay alguien que dentro de los que estudiaron esa carrera sí lo tenían como vocación. O sea, ujú, claro, despegan, se van a otros niveles, pues. exacto. Y están los que, bueno, sí, capaz como la señora de la fresa, dicen, bueno, ya yo hago hasta aquí y Aquí ya yo y estoy me siento cómodo como ahí, está y, bien. y está cool, y está cool. Entonces, bueno, Peter, una de nuestros valores también, por supuesto, es el agradecimiento. Y parte de eso es un certificado de agradecimiento Uy, muchas gracias. que le entregamos a Alejandro Leiva, Qué a bien. la persona, al ser humano. Y bueno, escribo también unas palabras que me permito leerte. El certificado de agradecimiento es para Alejandro Leiva por demostrar con hechos que la constancia, la paciencia, la perseverancia y sobre todo una buena actitud ante la vida conducen a resultados invaluables, por llenarnos de alegría con tus chistes y transmitir a través de la comedia un mensaje de unión y hermandad y sobre todo por recordarnos que los sueños no se cumplen, se trabajan. Se trabajan, sí, es la frase con la que termino mi libro, buscando un poquitico de invitar a la gente a trabajar por eso que sueñan, ¿no? Así es. Eso es, si lo puedes soñar, lo puedes tener. Yo siempre como que decía, no, se crean ese cuento. Hay Si que, lo puedes soñar y estás dispuesto a trabajar lo suficiente por alcanzar aquello que así es. sueñas, posiblemente lo vas a Que lograr. decía que para Pero cumplir los sueños hay que trasnocharse. exactamente. Tal Y cual, hay sueños que no lo dejan dormir a uno. tal cual, tal Hay cual. muchos Y bueno, sueños que no lo entonces dejan queremos dormir a uno. con mucho cariño y con mucha entregarte esta Bueno, digamos, muchísimas gracias. un Allá lo obsequio. pondré en mi oficina, le mandaré foto porque Claro. es un bonito recuerdo y Mira, Alejandro, ¿algún mensaje que quieras compartir con las personas que de repente, porque bueno, el tema justamente de enriquecernos es entender de que la vida va de un equilibrio, ¿no? sí, sí, De muchas de las partes, que va del bienestar, pero el bienestar integral, que en una de sus aristas, por supuesto, tiene el dinero, en otra tiene también la felicidad, el bienestar, la salud, que muchas sí, veces la tenemos y la perdemos por perseguir otras cosas.
¿qué conclusión, digamos, nos pudieras compartir? Mi conclusión es que todos tenemos objetivos diferentes en la vida, todos no nos hacen felices las mismas cosas, cada uno de ustedes conoce sus sueños. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Cada uno de ustedes conoce sus sueños, sus capacidades. Vayan hasta donde ustedes quieren y sean felices. Es decir, visualizamos, y hoy por hoy, sobre todo lo digo, tengo un hijo de 16 años que voy viendo cómo crece con estas ideas de los TikTokers, de los YouTubers, de ver en YouTube a Ibai Llanos y a Westcol y a esta gente que han triunfado y que lo han hecho muy bien y que se vuelven inspiración para muchos jóvenes porque logran sus objetivos. Pero a muchos otros todavía les gusta y les favorece y les suena más la idea de una vida pausada, calmada, conservadora, y no está mal. O sea, romper estereotipos significa que si yo soy feliz como la señora de las fresas, está bien. Y si otros queremos volar un poco más alto, está bien también. Y que pues obviamente que cada quien es feliz con sus objetivos y que no tiene uno que demostrarse nada a nadie sino a uno, y si hay que compararse con uno ya. Así es. Bueno, mira, como último también queremos obsequiarte lo que es la portada, también la foto de la portada. ¿Eso de dónde salió? ¿A qué hora la tomaron? ¿A qué hora la...? Bueno, con esto, pura IA. No puede ser Truco de magia, pues. No, pero sí. Pero ¿a qué hora lo pusieron y lo... De verdad, marico. Para que te lo lleves también como un ¿A qué recuerdo. ¿A qué hora lo pusiste? Uy, ahora sí me quedé loco, marico. No, pero está espectacular, pero es que lo tomamos hace un momentico, aquí ahora lo imprimieron, le pusieron el vidrio y lo metieron ahí. Sí, impresión. Agradecerte, Alejandro, por tu talento, por tu esfuerzo, por siempre dar esa milla extra más, por inspirar a muchos, que tú sin saberlo has inspirado a muchas personas también que han empezado ahora su trabajo y que de repente en unos años terminamos viendo a un futuro Peter Albeiro también. Bueno, Dios quiera, vamos a ver, ojalá que sí. Por Bueno, ahora seguir trabajando en lo que me gusta y llevando alegría, y acá siempre tienen un servidor y amigo. Todas las bendiciones del mundo, hermano. Gracias por acompañarnos. Bueno, un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, suscríbanse, denle like y bueno, esperamos hayan disfrutado de este espacio con nuestro gran amigo Alejandro Leiva, el tan querido Peter Albeiro. Muchísimas gracias. Chao.